Profesor, buenos días. Compañeros, buenos días. Vamos a exponer el proyecto de lo que es la máquina para ensayos de fatiga por flexión rotativa, del Departamento de Mecánica, presentados por mi persona que es Chanyi Guaya Anderson, Choque Quispe Luis, Hurtado Cari Cristel, Paxi Chambi Piero, Corimán Yasuka Miguel y Flores Núñez Santa. Encargados, ingeniero a cargo, el profesor Contreras Flores, José Antonio. En la parte de introducción tenemos lo que es el ensayo de fatiga. ¿Qué es el ensayo de fatiga? Pues el ensayo de fatiga por flexión rotativa se encarga de lo que es evaluar la resistencia a la fatiga de los materiales. Esto sobre lo que son las cargas cíclicas por flexión. Esto se hace mediante una probeta cilíndrica que se somete a la flexión mientras va rotando. Esto genera un esfuerzo variable y los resultados se presentan en una curva que es de Sn, mostrada en la relación de esfuerzo y ciclos hasta la falla. Ya acá tenemos una imagen de lo que es la máquina por el ensayo de flexión rotativa. Vemos cómo está ahí la probeta y la máquina. Bueno, en parte lo que es planteamiento de problema, tenemos que la fatiga ocurre en materiales sometidos a cargas cíclicas. Esto pasa porque se llega a fallos estructurales, incluso con cargas menores al límite elástico. Eh, la fatiga, para tener una seguridad de lo que es la fatiga y la durabilidad de la estructura del acero 45 o del que usamos en este caso que sería el acero 4140, que es algo común en las industrias, presenta desafíos debido a la falta de datos sobre su comportamiento de baja fatiga. Estos estudios detallados de fatiga de acero 45 son esenciales para comprender sus mecanismos de falla, mejora, predicción y sobre todo de la vida útil. Esto con el fin de optimizar su uso y el impacto en lo que serían en las industrias y empresas mineras sobre la construcción de máquinas o ver cómo y hasta dónde puede llegar el material que se va a usar. Objetivos. Como objetivo general tenemos lo que es diseñar y construir una maqueta de una máquina para ensayos de fatiga, usando el método de viga rotativa en voladizo, bajo las normas ASTM E466. Esto nos va a permitir realizar pruebas sobre el acero ANSI 4140 en el laboratorio de TechSoup. Para esto tenemos lo que son los objetivos específicos. Como primer objetivo tenemos lo que es definir los requisitos de operación y las especificaciones de las muestras necesarias, según la norma ASTM E466 para desarrollar el diseño. Después va lo que es elaborar el dispositivo utilizando principios de diseño mecánico y software, de diseño asistido por computadora. Esto como lo que sería la ayuda del MD Solid para algunos cálculos y ayuda de AutoCAD, planos elaborados en AutoCAD o Inventor para la impresión de la maqueta de la máquina. Después tenemos lo que es investigar la relación entre la carga aplicada y la vía de fatiga del acero. Ya acá tenemos lo que es las máquinas de esfuerzo axiales. Máquina con pulsador Amsler. Estos serían lo que son los antecedentes. La máquina con pulsador Amsler es un pulsador Amsler. Como se muestra en la imagen, podemos ver dos imágenes de la máquina. Estas son accionadas mediante un sistema de aceite a presión. Este sistema genera vibraciones de presión que oscilan entre un límite superior y un límite inferior. Ambos tienen que ser positivos. Los impulsos de las cargas aplicadas por la máquina siguen una forma como una forma senoidal en función del tiempo. Y esto puede ser ajustado mediante la frecuencia que se usa en las pulsaciones, que van de 60 a 600 ciclos por minuto. Máquinas de esfuerzos axiales. Tenemos la máquina universal de Treibup. Esta máquina fue utilizada para realizar ensayos tanto estáticos como dinámicos, además de incorporar un pulsador hidráulico que genera oscilaciones regulares de carga dentro de rangos específicos.
Acá se puede ver en la imagen cómo era la máquina y cómo va de lo que es el pulsador a la máquina, después al dinamómetro y para finalmente llegar a lo que es la bomba. La frecuencia de oscilación se controla según la velocidad del distribuidor y puede alcanzar hasta 600 RPM, revoluciones por minuto. Bueno, máquina por flexión rotativa. Esto se basa en lo que es de Wöhler, el diseño de la primera máquina de ensayos por flexión rotativa. Esto tiene una forma de ménsula, representada en la figura. En este dispositivo de doble muelle, el esfuerzo se determina mediante la tensión de un resorte o un muelle, mientras que la velocidad de rotación va a lo que son a 80 RPM. El momento de flexión varía. Esta variación es de manera lineal con la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de carga. Y acá tenemos lo que es la máquina por flexión rotativa. Máquina es check. De acuerdo a esta figura, se muestra que en esta máquina de carga se aplica mediante un sistema de brazo o una balanza, si se puede decir así, por medio de un peso que puede ser movido. Al momento de realizar este ensayo, la probeta es girada mediante un motor eléctrico que se encuentra montado sobre la estructura. Esto es como que el que más se asemeja a la maqueta. Acá tenemos lo que son las máquinas de flexión planas. La máquina DVL, que es una máquina alemana, y la máquina Schenck Erling. En la imagen podemos ver un ejemplo de lo que es la máquina alemana y la máquina Schenck Erling. Bueno, acá está lo que son máquinas de choques repetitivos. La máquina de Maybach. Esta máquina nos permite evaluar los esfuerzos en un material durante impactos. La probeta es posicionada sobre dos puntos separados. Esta experimenta impactos generados con rodillos impulsados por un motor eléctrico. La frecuencia de los impactos varía entre los 60 a 80 ciclos por segundo, lo que provoca una ruptura en dos puntos opuestos en la probeta. Acá tenemos lo que son las máquinas de esfuerzos combinados, la máquina de ensayo de Couch y Pollard. Esta máquina se trata de una máquina como las demás para realizar ensayos en probetas de acero y fundiciones de bajo esfuerzo, combinados por lo que es la torsión y la flexión. Este tipo de equipo es donde la probeta es sometida simultáneamente a flexiones y torsiones planas. Acá lo que es la regulación de los esfuerzos se ajusta modificando el ángulo del eje de la probeta en relación con el eje de la máquina. Bueno, pasando con lo que es el marco legal, tenemos diseñar y construir la máquina de ensayos de fatiga con probetas en voladizo. Se sugirieron las normas ASTM E466 para los parámetros de construcción y criterios de fallo. Lo que es el ASTM E739 para el análisis estadístico de la resistencia a la fatiga. El ASTM E468 para la representación de resultados. El ASTM E8M para lo que es la verificación de las propiedades mecánicas del acero. El acero fue un acero ANSI 4140. Y el ASTM de 407 para el ataque químico y revelación de la estructura metalográfica. El marco teórico. Hablemos de lo que es la fatiga. La fatiga es la degradación de resistencia de un material debido a cargas repetitivas. Esto puede, esto puede exceder o suceder o ser menores que su resistencia, decadencia. Este fenómeno es común en componentes sometidos a cargas dinámicas, como por ejemplo los aviones, los muelles, resortes, turbinas o incluso los automóviles. Para que ocurra lo que es la fatiga en un material, eh,
se debe de aplicar lo que es la tensión. El primer reconocimiento histórico de la fatiga fue dada en el siglo X y X, cuando los ejes de los ferrocarriles fallaban prematuramente tras cortos periodos de servicio. La etapa de por fatiga se da en lo que es una falla que presenta una fractura frágil, con superficies planas y perpendiculares. Esto se desarrolla en tres etapas, lo que es la formación de microgrietas, seguidamente del crecimiento de microgrietas y finalmente la fractura repentina, cuando el material ya simplemente llega a su límite, ya no puede soportar más. Y ahí se puede ver lo que es el inicio, la propagación y finalmente la rotura en la imagen. Bien, el diagrama de Wheeler. Acá tenemos lo que es la fatiga en materiales metálicos, la curva Sn. Acá después está lo que es la estimación del esfuerzo en piezas, los factores que influyen en el límite de fatiga. Bueno, la fatiga en materiales metálicos generalmente ocurre cuando un material es sometido a cargas cíclicas, repetidas. Esto es causada por la aparición y propagación de grietas, que eventualmente lleva a una fractura, como lo mencioné. Este fenómeno es crítico en lo que sería en el diseño de componentes, específicamente en la ingeniería, especialmente en materiales en aceros y materiales metálicos, donde las grietas microscópicas pueden originarse a partir de efectos como inclusiones o porosidades. Esto puede ocurrir incluso bajo cargas menores al límite de resistencia del material que se usa. Bueno, seguidamente le doy paso a mi compañera Cristel. Muy bien, continuando con la exposición, vamos a ver las pruebas de fatiga. En las pruebas de fatiga, nosotros hemos tomado en cuenta que para tener el conocimiento tenemos que saber cuántos tipos de fatiga tenemos que realizar para poder realizar este proyecto, ¿no? Tenemos la fatiga por flexión rotativa y la segunda que es la fatiga por flexión alternante. Eh, La fatiga por flexión rotativa es donde las cargas cíclicas se aplican mediante un movimiento de flexión rotativa, induciendo una deformación hasta que ésta se fracture, ¿no? Luego también podemos ver el límite de la resistencia de fatiga. En la parte de abajo, como podemos observar, es una pequeña fórmula, la que hemos realizado para este trabajo. La resistencia de fatiga, la ecuación de un componente real para la resistencia son ciclos inferiores de 103 según Badainas y Naisbitt, que se puede definir en una forma, ¿no? En la parte de abajo vemos que las ecuaciones que se realizan para hacer el esfuerzo último, ¿no? De la resistencia de fatiga. Les damos una denominación con un esfuerzo último de un material, el F que es la fracción de la resistencia de la fatiga mostrada, y este se produce un esfuerzo completamente invertido, ¿no? En los esfuerzos fluctuantes de componentes de máquinas se sigue un patrón de onda sinusoidal debido a la operación de máquinas. Como podemos observar en el gráfico, tiene esa forma, ¿no? Sinoidal como la que estamos viendo. En la parte de abajo estamos aplicando el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo y lo dividimos en dos, ¿no? Ese siempre tiene que salir un valor positivo porque no puede salir un esfuerzo negativo, ¿no? Los factores que hemos aplicado para este proyecto son los factores de corrección de superficie, el de corrección del tamaño, corrección del tamaño en KC, en KD y en KE, y los factores efectos que son varios, ¿no? Bien, los métodos de viga rotativa para medir la resistencia a la fatiga tenemos dos. Como podemos observar en el primer gráfico, es donde la probeta se encuentra en la parte del medio y ambas partes giran para hacer una fractura, ¿no? Y hay otra donde se pone un peso, una parte fija y la otra va rotando para que pueda realizar también la fractura. Ambos métodos son aptos para este proyecto, son buenos y solo sería la cuestión de elegir, ¿no? El mejor
para el proyecto. Los materiales y métodos. Identificación de parámetros del diseño. Consideraciones iniciales. Diseño de la máquina permite operarla de pie, de una forma, colocarlo en una mesa, un laboratorio apropiado, aproximadamente de 0.9 metros de altura. Se basa en la norma que ya mencionó mi compañero, ASTM E466, con una frecuencia rotativa de 60 RPM a 6000 RPM, ¿no? Durante el ensayo no varía más del 2% del valor requerido, que es el esfuerzo, ¿no?, que se va a aplicar a esta probeta. Las dimensiones de las probetas. Bueno, nosotros hemos hecho en programación de AutoCAD, donde hemos mostrado las dimensiones en la figura, con una probeta de longitud de 220 milímetros, un diámetro de 19.05 milímetros y un diámetro de prueba de 9 milímetros. Las tolerancias dimensionales permitidas fueron de 0.03 milímetros. Bien. El análisis estático de las condiciones requeridas para la probeta. Con el fin de que la máquina sea capaz de llevar la probeta a un esfuerzo último mediante una carga radial y considerado las probetas AIC 4140, según el catálogo, tiene un esfuerzo último de hasta 1113 megapascales. Este dato se puede sacar de una información general, ya que no es específico de acuerdo a las pruebas que se han realizado, ¿no? Se hizo un análisis de cuerpo libre en el punto A y en la probeta que se muestra en la figura 1.7, que es la parte derecha, y que es donde se presenta el esfuerzo máximo debido a las condiciones de momento flector alto y el diámetro de la sección más pequeña. En esta parte hemos efectuado algunas fórmulas que nos ayudan a hallar la fuerza radial sobre la viga, el momento flector, la distancia del eje neutro hasta la fibra más externa y el momento de inercia. Siguiente. También vemos el esfuerzo cortante máximo, que se define de Beer y particularmente para un círculo sometido a flexión, que se define como V es el valor de cortante en el punto A y A es el área de la sección transversal de la probeta. Bien, con esto doy pase a mi compañero Miguel Ángel. Bueno, yo hablé un poco más de lo que es el diseño del dispositivo. El diseño preliminar está diseñado en el equipo de tomar en cuenta las máquinas de ensayo de fatiga para muestras en polarizado, empleados en otros proyectos o algunos disponibles en el mercado. Acá tenemos un esquema de la máquina que tiene tres puntos principales, lo que es el módulo de ciclos, módulo de carga y sistema de medición y control. En el módulo de ciclos tenemos motor, eje principal, rodamientos, mordaza. En lo que es el módulo de carga tenemos tornillo de potencia, vigas fijas y deslizantes, rodamientos y barras guía. En el sistema de medición y control tenemos lo que es unidad central, tornillo de carga, sensor de vueltas, interruptor de apago. Tenemos partes, principalmente lo que es la máquina execución, lo que está el unidad de control, lo que es motor, acople de flexión, el eje principal, volante, viga fija, palanca de fijación, tornillo de potencia, asiento de tornillo, columna de guía, celda de carga, rodamiento, lámina de bolse, viga móvil, interruptor de carga, mordaza, mantenimiento del eje principal, asiento de rodamiento y sensor de inductivo. Consideraciones para el mejoramiento del diseño. Se diseñó sin considerar bujes de guía móvil, lo cual dificultaba su deslizamiento a lo largo de las barras de guía. Se hizo necesario implementar una palanca con rosca en el tornillo de potencia para evitar que la girara debido a las vibraciones. El diseño del módulo para ciclos. El sistema de carga de generación de ciclos está constituido por los elementos que permiten sujetar la probeta y producir rotación necesaria para el ensayo. Tenemos ahí una imagen que demuestra lo que es las partes con las que
diseñó lo que está en morral y todo. En el diseño del eje principal es necesario considerar un factor de diseño para que éste deba garantizar los elementos de soporte, los esfuerzos a los que sean sometidos. Lo que tenemos en E, que es igual a la resistencia del material sobre el esfuerzo de permisible. Lo que son cálculos de diámetro para el análisis estático, tenemos lo que es el esfuerzo máximo que habría que someter la probeta para la falla, es igual a 32 por m sobre pi por d, que es el diámetro del eje al cubo. Cálculos del diámetro de análisis de fatiga. Para determinar el límite de resistencia a fatiga, se realizó el cálculo utilizando la ecuación, no obstante, el valor debe ajustarse a la medida. El factor de correcta de la superficie, K A es igual a 4.5 megapascales, y B, que es menos 0.1265. Eso sería todo, y le paso a mi compañero. Bueno, profesor, yo lo voy a seguir con la explicación. Ahora vamos a hablar sobre los factores de efectos varios. Bueno, esto más es considerado para un ambiente no agresivo, ¿no? Se considera un factor de 1 y para luego emplear el criterio de energía de la distorsión de Goodman, ¿no? Como vemos acá tenemos la siguiente fórmula, la cual nos va a hacer llegar el factor de efectos varios. En lo que viene a ser la primera interacción, se considera el eje solo sometido a cargas de flexión. Y para eso tenemos la siguiente fórmula. M sub A es igual a 107.087.01 newton por milímetro. Se requiere KF definido, el cual tenemos la fórmula, que es igual a KF es igual a 1 más Q, todo eso multiplicado por K sub T menos 1, ¿no? Abajo tenemos un poquito más de descripción, el cual es el KC es el factor de sensibilidad de la muesca, esto es adimensional. El KTS es el factor de concentración de esfuerzo por torque, también es adimensional. Y bueno, acá se consideró una relación entre diámetros de soporte de hombro, ¿no? El cual es 1.2. Para la selección del motor. Para la selección del motor es necesario, debe tener una velocidad nominal de 1800 RPM o 3600 RPM, ya que se conectará al eje sin reducción de velocidad, cumpliendo así con las velocidades específicas de la norma ACTM 466. Abajo tenemos la fórmula, que es la torsión, el par de torsor es igual a 0,5 por el coeficiente de rozamiento, todo esto multiplicado por la carga aplicada y por el diámetro interno de rodamiento. La potencia requerida está definida según Bodinas y Nisbet, la cual dice que el par de torsión por la velocidad angular entre 9.55 nos dará lo que viene a ser la potencia. Bueno, tenemos los cálculos de los rodamientos. Los rodamientos bien, que sostiene el eje no representan deslineación entre ellos. Se pueden utilizar rodamientos rígidos de bolsas para definir las horas de operación. Y consideramos que un ensayo de operación se define por 48 horas. Entonces tenemos la siguiente fórmula para hallar los cálculos de rodamientos. Cálculo de las cuñas. Para el cálculo de las cuñas se comienza a considerar el diámetro de los ejes, ya que este determina la sección transversal de la cuña correspondiente, bueno, en cada caso, ¿no? Tenemos acá que T es el torque transmitido, esto viene a ser igual a la fuerza tangencial de la superficie multiplicado por la dimensión radial. Esto nos va a dar el cálculo de las cuñas. Bueno, mediante la teoría de distorsión, la resistencia cortante tenemos que la resistencia a la influencia tiene que ser en megapascales, es igual a 0.577 por SI, o sea, por la resistencia, ¿no? La falla por cortante creará un esfuerzo tenemos acá el ancho de la cuña por la longitud de la cuña. Esto va a ser dividido por la fuerza, eso nos va a dar la falla cortante. Bueno, ahora sustituimos por la T, lo que hemos visto hace rato, por la resistencia dividida entre el factor de seguridad, y esto se tiene así en la siguiente fórmula.
Y para resistir el desplazamiento se utiliza el área de la mitad de la cara de la curva. Si arriba tenemos que S sub y S y entre n es igual al factor entre TL, entonces abajo vamos a dividir lo que viene a ser el, el área entre 2, ¿no? Bueno, la selección del sistema para sujetar la probeta. La selección del sistema de sujeción de la probeta se realizó considerando que fuera capaz de fijarle a un extremo con un diámetro aproximado de 19 milímetros y que incluyera un orificio para sujetarse al eje principal mediante un sistema de roscas. Tenemos una selección de acople y el diseño, ¿no? Para la selección de acople, este debe ser capaz de transmitir el torque mínimo requerido para los rodamientos y operar la velocidad angular del motor. Y el diseño del módulo de cargas, como podemos ver en la imagen, tenemos la volante, las palancas, el tornillo, el rodamiento, las columnas y la viga móvil. Bueno, para el cálculo de la viga móvil, esto genera una carga de reacción de igual magnitud, la cual transmite a través de las bases de rodamiento de carga hasta la viga móvil, ¿no? Como vemos en la imagen, siendo soportada por un tornillo de potencia a través de la celda de carga, como se muestra en la imagen. Bueno, y el diseño del tornillo de potencia. Este elemento por un extremo efectúa carga sobre una de las caras de la celda y por el otro se sostienen las roscas de la viga, como podemos ver en la imagen. Estimación del factor de diseño. Utilizando la ecuación que define la deformación, bueno, acá tenemos la fórmula, la cual es la carga axial es igual a una división. Arriba viene la carga axial por la longitud, todo esto dividido entre el módulo de elasticidad y también multiplicado por el área transversal. La estimación del diámetro inicial mediante el análisis por columna, tenemos acá las siguientes fórmulas, la cual es P es la carga axial en tornillo y lo multiplicamos por un factor de diseño, ¿no? Luego que se empleó esto, determinamos el diámetro de las columnas con la siguiente fórmula. Bueno, y tenemos el cálculo de esfuerzo sobre el tornillo de potencia. Los tornillos de potencia están sometidos a cargas, de acuerdo al efecto que se produzca al girarlos, y la figura se muestra las presentes fuerzas. Acá vemos el factor de fuerza, en total son 4 fuerzas lo que influyen en este impacto. Y bueno, el cálculo de tornillos de potencia, la cual podemos hallarla con la siguiente fórmula, que es igual a la coeficiente de tracción entre pares de roscas multiplicado por pi y el diámetro, ¿no? El diámetro medio. Bueno, esto tiene que ser mayor al avance de la rosca. ¿Y cómo se define el diámetro medio del tornillo? Es igual a d menos p entre 2. Y el avance es igual a L, que es el avance de la rosca, este es igual a N por P. Bueno, luego se determina el par de torsión para aplicar la carga necesaria para la probeta de ecuación, siguiendo la siguiente fórmula. Como el tornillo hace contacto en un asiento, es necesario calcular el par de torsión requerido. Entonces tenemos la siguiente fórmula para hallar eso. Sabemos que F es carga axial en el extremo, diámetro del DM es diámetro medio del tornillo, y FC es diámetro medio del tornillo, y D es el diámetro medio del tornillo. Todo eso viene a ser en milímetros. Bueno, profesor, siguiendo con la exposición, tenemos el cálculo de la viga fija, tenemos el diseño de las barras de la guía, y bueno, para la viga fija está soportada en los extremos de la barra de guía y tiene un orificio de 25 milímetros en el centro, para un tornillo de potencia. Esto recibe una carga radial en el centro. Y las reacciones de sujeción en los extremos, ¿no? Como vemos en la imagen, el diseño de la barra de guía, están fijadas a la placa y esta está soportando una carga hacia arriba debido al tornillo de potencia, permitiendo un desplazamiento de la viga móvil a una longitud aproximada de 250 milímetros. Tenemos lo que se eligió fue para la base una lámina de acero de ACTM36 por su resistencia y facilidad de manipulación. Tenemos la selección de lámina.
Bueno, para el cálculo de parámetros iniciales para el diseño, tenemos que se realizó el análisis estático para una muestra de prueba fabricada con acero AISI 4140. La distancia a la fibra más cercana es de C, es igual a 4.5. Los tres van a ser el 4.5, la distancia en milímetros, y el momento de inercia es de 322.06, ¿no? Al utilizar estos valores en la ecuación, despejamos y se obtiene el resultado para mm. Según la ecuación 14, se requiere una carga de 724.147 newtons. En el extremo se muestra una longitud de 110 milímetros y con el momento flector determinado. Bueno, reemplazando estos valores de la ecuación 15 con un diámetro de sección de prueba de 9 milímetros, tenemos la siguiente fórmula. Bueno, si el diseño de la máquina, como está en la figura, se hizo un diagrama de cuerpo libre del eje principal. La fuerza aplicada a la muestra se transmite hasta un extremo del eje, convirtiéndose en una fuerza y en un momento. Como podemos ver en la imagen, tenemos la fuerza que está para abajo, que está hacia abajo, que es 724.147 newton, y el eje no rotativo, lo cual es 79.656.17 newton por milímetro. Bueno, acá están los resultados de la simulación de las cargas. En las reacciones en función de su distancia se aproximan a las curvas mostradas en el gráfico, en los siguientes tres gráficos. Ahí tenemos las cargas de soporte y también la distancia entre reacciones. Bueno, profesor, sería todo por mi parte y le doy pase a mi compañero Piero Alexis. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Hoy yo le voy a explicar lo que es la selección del sistema para sujetar la probeta. Tenemos ahí un mandril que está, en la imagen podemos verlo, que está con las medidas de 19,05 milímetros, que va a ensamblar con el siguiente componente de abajo, que sería la selección del acople. Vemos ahí el acople, que también tiene que tener el mismo diámetro, que es de 19,05 milímetros. Acá podemos ver que el diseño del módulo de carga, tenemos que aplicar la fórmula de carga nominal. Ahí vamos la carga nominal, hallamos, y podemos pasar al siguiente, que es el cálculo de la viga móvil. Hacemos nuestro diagrama, hemos hecho nuestro diagrama de caída libre, o bueno, de libre, como le dicen, y vemos ahí las dimensiones, y abajo está nuestro diagrama de momento de corte y de flector. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ya, me toca la hora de la parte de los planos. Estos planos fueron realizados en Inventor. Cada plano es en formato A4. Se utilizó en este programa el programa SolidWorks, mediante el cual una simulación nos proporcionó datos para el análisis de fatiga, el cual se evaluó la resistencia de materiales y componentes bajo condiciones de carga cíclica. Este tipo de análisis es muy importante para determinar la vida útil de los materiales y prevenir fallas en aplicaciones críticas. Bueno, en esos planos tenemos la parte. En este plano tenemos los componentes principales, como por ejemplo tenemos los dispositivos de sujeción, que viene a ser el volante, el cual sujetan la muestra de prueba, en este caso la probeta, que asegura durante la aplicación de las cargas. También tenemos un sistema de control, cuál es el panel de control, que es mediante el programa Arduino, el cual está programado, conectado a una computadora, el cual va a controlar la velocidad en la cual va a girar el motor, las revoluciones que va a girar. Este programa permite controlar los ciclos de carga, incluyendo la magnitud, la frecuencia y la forma de la onda, ya sea cenital o triangular. También cuenta con sensores y transductores que miden la respuesta de la muestra a cargas aplicadas.
como la deformación, la fuerza aplicada y el número de ciclos. También su software de análisis registra y analiza los datos obtenidos durante el ensayo para determinar la vida útil del material y detectar la iniciación y propagación de grietas. Bueno, si bien estos datos hemos sacado del SolidWorks, el cual ha sido una simulación, nos ha proporcionado datos muy reales, Ahora pasaremos al proceso del análisis de fatiga. Primero preparamos la muestra, se selecciona y prepara una muestra de material a ser aprobado. La muestra debe cumplir las dimensiones y formas específicas para garantizar los resultados precisos. Luego pasamos al montaje de la muestra, o sea, tomamos la muestra y introducimos en las chumaceras y sujetamos con la voladiza, o sea, luego, el montaje de la muestra se coloca y se asegura en el dispositivo de sujeción de la máquina de análisis. Configuramos el ensayo, se programan los parámetros de ensayo en el sistema de control, incluyendo el tipo de carga cíclica, la magnitud de fuerzas y la frecuencia de ciclos, y el número de ciclos que vamos a desear. Ejecución del ensayo. La máquina aplica cargas cíclicas a la muestra según los parámetros configurados. Los sensores miden la respuesta de la muestra y en estos datos nos son registrados por el sistema de control, o sea, mediante Arduino controlamos el ensayo de ejecución. Monitoreo y análisis. Durante este ensayo, bueno, el software que hemos elegido, el análisis, monitorea la respuesta de la muestra en tiempo real. O sea, en tiempo real estamos realizando el análisis y tenemos datos automáticamente. Se busca detectar la iniciación de grietas y la propagación de las mismas hasta que muestre la falla, hasta que hay un punto de ruptura. Luego tenemos la interpretación de los datos, o sea, mediante una curva se hace una interpretación de los datos. Una vez completado el ensayo, se analizan cada uno de los datos para determinar la vida útil del material bajo cargas de condiciones. También se puede generar gráficos y curvas SN, tensión versus número de ciclos, que muestran la relación entre la amplitud y la tensión de la vida útil del material. Ahora pasaremos a las aplicaciones que se puede utilizar este análisis de fatiga. Las aplicaciones que mayormente se usan en el análisis de fatiga es en la aeronáutica para evaluar la resistencia de componentes estructurales en aviones. Esto sería parte de nuestro proyecto, profesor. Muchas gracias.